Es decir, el DIF no es una entidad que esté, y lo menciono como entidad, porque no es algo que esté inserto de manera oficial dentro de la estructura de la administración pública estatal. O sea, no depende de una secretaría. El DIF, bueno, pues sí obtiene recursos de la Secretaría de Desarrollo Social, pero mucho tiene que ver, o sea, la aplicación de los recursos una vez obtenidos, pues tiene que ver con las decisiones que desde la titularidad se toman, ¿no? O sea, por eso hablo de la discrecionalidad de la obtención, pero también de la aplicación de los recursos. Precisamente de la convocatoria que sacó el gobierno del Estado, así como aquel fondo económico. ¿Sabes de qué? Mira, desde su creación a mí me pareció muy cuestionable precisamente por esto, porque al no pertenecer al no pertenecer la acción, no derivar de una entidad de la estructura de la administración pública estatal, pues entonces no había modo de que se estableciera, ¿no? O sea, se estableciera un criterio a través del cual se le pudieran asignar recursos. Y como no existía, lo grave es que tampoco había modo de cómo fiscalizarlos, o sea, no había modo pues de cómo tú los fiscalices. Entonces, el fondo llegó a manejar hasta 400, algo así como 400,000 pesos al año. No se sabe de bien a bien cómo se ejercieron. Se suponía que los fondos tenían como finalidad becar, dar becas, dar despensas, servicios médicos, psicológicos, a los hijos e hijas de personas ejecutadas. O sea, de víctimas de la violencia, o sea, pero el problema se generó, y que es un problema que en la Ley General de Atención a las Víctimas se contempla, es decir, una persona que está desaparecida, pues en lo formal, o sea, su estatus legal está en el limbo, o sea, no está ni muerta ni viva. Entonces, pues como no hay manera de demostrarlo, pues entonces era una de las imposibilidades de que muchas de las personas, de mujeres desaparecidas que eran jefas de familia o bien desaparecidos, que no se sabía, que no se sabe, que no han aparecido hasta el momento, pudieran acceder a este fondo. Sí. Entonces eso era como muy grave, porque se suponía que era un paliativo, ¿no?, a la atención, era un paliativo de atención a una situación emergente y que tenía carácter de temporalidad, porque se suponía que una de las grandes banderas del gobierno, de la administración estatal pasada, era el combate a la delincuencia. Entonces se suponía que en eso se basaba el carácter de la temporalidad. El FAMBI desapareció, supongo que fue por no desapareció a razón de que se terminó la administración, o sea, desapareció antes, de repente ya no hubo, bueno, ya no se le pudo seguir el rastro, se dejó de saber cuáles eran las acciones, incluso hubo un cambio de titularidad en el fondo, un cambio ejecutivo, es decir, el titular se modificó por alguien más, que el nombre no de la persona que iba a asumir la dirección ejecutiva, pues no se dio a conocer posteriormente, pero fue uno de esos muchos programas que, bueno, yo supongo que en términos reales finalmente no se conoce, ¿no?, el destino. Me parece que es un buen tema traerlo ahora y ponerlo sobre la mesa, porque finalmente el programa se ejecutó por espacio algo así como de 3 años, y no sabemos de dónde salieron los recursos, porque habría que saberlo. O sea, cómo se aplicaron, cuál fue el espectro de usuarios al que resultaron beneficiados, y cómo se ejercieron los recursos, ¿no? O sea, que hubo de vuelta, debió haber una fiscalización ahí, y cómo es que a través de la Secretaría de Hacienda pasaron y se justificaron
esos recursos, ¿no? Porque habría que tener como muy claro de dónde salió el dinero, porque si es un dinero que se ejerció en un lado, se le quitó al ejercicio del gasto corriente en cualquier otro lado, ¿no? Entonces habría que ver de dónde, ¿no? Sobre todo porque en la administración pasada se empezó a dibujar algo que que en esta administración está haciendo crisis, y es la falta de recursos para la operatividad de la Secretaría de Desarrollo Social, y eso se traduce a salud, principalmente en salud. Entonces, los hospitales públicos, o sea, están operando en números rojos hace tiempo, entonces habría que ver, ¿no? O sea, porque, bueno, quienes sabemos que lo va de que me van a operar y tengo que llevar mis cosas de curación, no es un mito, ¿eh? Es su experiencia personal, por eso te lo digo, yo hace poco pasé otras voces me han dicho que tiene que traer su material de curación. Entonces, no, pues no. Porque no hay, o sea, no hay lo mínimo para operar, para que las enfermeras hagan curaciones sencillas, no hay, o sea, el déficit es impresionante, y me parece que por eso es importante saber, o sea, porque a mí me parece que en este asunto no es una cosa que sea ya que agua pasada y no. O sea, no, porque finalmente esta crisis tuvo un origen. Y programas como el FAMBI, que finalmente se operaron a discrecionalidad, muy en la oscuridad, como a contentillo de ciertas acciones que se tomaron en el momento y que se trataron de justificar con una política criminal, como de atención en una política criminal, pues bueno, provocaron como estas grandes crisis, ¿no? Entonces, habría que ver, porque sí, y sobre todo la operacionalidad del DIF, la operatividad y operacionalidad, que son cosas distintas en el DIF. O sea, porque, mira, muy al principio de la administración también, por ejemplo, la Secretaría Nacional de Desarrollo Indígena tenía a su disposición, la Secretaría de Educación Indígena, perdón, tenía a su disposición cierta infraestructura muy mínima, básica, por ejemplo, para hacer traslados y para llevar materiales y todas las escuelas de educación indígena en la CIAF, por ejemplo. Tenían a disposición, y la vinculación estaba con la coordinadora de la Tarahumara. ¿Sí? En aquel tiempo así se llamaba. Entonces, al inicio de la administración deja de operarse a través de la coordinadora de la Tarahumara los vehículos, o sea, ya no le pertenecen a la coordinadora ya no se los presta a la Dirección de Educación Indígena, entonces le dicen, ahora se los tienes que pedir al DIF. Entonces el DIF le dice, no tenemos vehículos suficientes. Es decir, mira, en el DIF, o sea, hay una figura honoraria, hay una figura honoraria. Te iba a comentar algo que muchos coincidimos en lo que vas a decir, ya sé lo que vas a decir, que esta figura honoraria, llámese la presidenta del DIF, no debería de existir. Exactamente. No debería de bueno, si no se quiere desaparecer del todo, pues bueno, que se le establezca un rango de facultades y sobre todo de competencias para poder atender únicamente las funciones para las que fue creada, y fue específicamente que se dedique al desarrollo integral de la familia, su nombre se lo dice, y ahí me parece que tendría que ver únicamente con cuestiones de atención psicológica a las familias y no únicamente a la tradicional. A mí me parece que por ahí iría una vertiente de atención para que modificara cuál es su proyección hacia la sociedad completa, con una perspectiva, una visión amplia de derechos humanos, ¿no? Pero bueno, pero el asunto es que en el ejercicio, el abuso y la perversidad del alcance que se dio de cómo operaba el DIF estatal en la administración pasada recayó pues en estos excesos, en tener como decisión voy a tomar, ahorita que decía yo que también cae en conflictos, voy a tomar como ejemplo la relación la presidenta pasada, la Secretaría de Fomento Social, sí, y en aquel entonces, y la aún todavía titular del Instituto de las Mujeres.
ahí hubo un conflicto muy pesado, sí, que vino acabando al final de cuentas hasta en demanda de Emma Saldaña hacia José Luis García, por conflictos también de recursos destinados, etcétera, etcétera, que ahí es una parte en donde dices tú no puede estar ella ahí para evitar esos conflictos, porque se ve también es una figura decorativa. No les estamos diciendo que no sepan hacer lo propio, que no sepan trabajar, claro que lo saben hacer, pero yo creo que será muy interesante desde la directriz que acabas de marcar tú. Así es, y sobre todo, en este asunto señalar nada más facultades y competencias, porque finalmente la perversidad de la función del DIF en la administración pasada fue precisamente tener que se le otorgó capacidad de decisión sobre acciones de gobierno, sobre políticas, sobre la asignación de recursos. No, y no sabías que era el gobernador en algunos eventos, dices tú, caray, ¿cuál es el gobernador, ella o él? Y sobre todo pues decisión sobre la infraestructura material y personal de las otras secretarías. Sí. Entonces, a mí me parece que el FAMBI es el perfecto ejemplo pues bueno, de uno de los excesos. Uh-huh. De uno de los excesos de los programas que nacieron sin sentido alguno, sin consenso de la sociedad, uh-huh, y sin tomar en cuenta que un proyecto de esa naturaleza, cuando se convierte en programa a través de su implementación, lo tienen que atravesar por lo menos 2 o 3 secretarías que revisen su implementación, los criterios con que fueron creados, sus resultados y sobre todo que siga funcionando de manera adecuada. ¿Y la convocatoria qué te dice entonces? No, la convocatoria me parece que es algo que debió haberse hecho desde la administración pasada. Uh-huh. Me parece que es una cuestión que tiene, pues a lo mejor una muestra de voluntad política en por fin ir sacando el rezago legislativo que venimos arrastrando de hace unos años para atrás, ¿no? Desde hace algunos años atrás. Me parece que, pues bueno, así es como se deben de hacer las cosas, ¿no? O sea, sacas una convocatoria, la haces amplia, le hablas a todos los sectores que pudieran tener opinión o capacidad de incidencia o que tengan algo que decir al respecto y los invitas a participar. Abres foros, promueves actividades, convocas al debate y bueno, a partir de ahí es de donde se tiene que construir. Entonces a mí me parece que esta es una cuestión, a mí me parece que es una de las acciones que obedece a tratar de empujar, ¿no? O de sacar temas que teníamos pendientes del rezago educativo de la legislatura pasada.